Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes y compartir la palabra del Señor, la cual es buena, es viva y eficaz para nuestras vidas. Amén. Así que le damos gracias a Dios por su fortaleza, por la salud, por la ayuda que Él nos ha dado cada día y la que nos sigue dando cada día para seguirle sirviendo en cada momento de nuestra vida. Así que estamos contentos de que el Señor nos permita poder estar aquí. Así que siéntanse bienvenidos todos y cada uno de ustedes y que el Señor bendiga sus vidas en este empezar, ¿no? Desde hoy, en esta nueva semana, en el cual estoy seguro que el Señor glorificará su nombre en sus vidas y ustedes glorificarán el nombre del Señor en cada una de las cosas que usted hace para nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que parece que está todo bien. Iniciamos para la gloria del Señor. Amén. En la clase de hoy vamos a estar hablando, en este caso en particular, bajo el tema Un mundo dividido. Y para ello nosotros vamos a dirigirnos al libro de Juan, capítulo 7, versículos 40 al 44, para continuar así el estudio del libro de Juan. Gloria al Señor por ello. Juan capítulo 7, versículos 40 al 44. En mi Biblia, Reina Valera 1960, tiene como título División entre la gente. Y es de eso que vamos a hablar hoy en día, de la división que existe en este mundo. Gloria al Señor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues las palabras que hemos estado hablando de nuestro Señor Jesucristo en las últimas clases que hemos tenido hasta el día de hoy. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a entender y a comprender esta su palabra para que nosotros podamos ponerla en práctica? Como yo le decía a los jóvenes en esta tarde, perdón, yo les decía, no hay cosa más tremenda que nosotros podamos ver y experimentar que tengamos un artículo importante en nuestro hogar y que no sepamos cómo manejarlo. Incluso les di ejemplo de cómo cuando nosotros emprendimos el conocimiento de las computadoras, llegó un momento en que conocíamos algo, no mucho, de Microsoft, Windows en este caso en particular, pero cuando nos tocó la oportunidad de utilizar uno de la compañía Macintosh, en este caso de la manzanita o de la Apple, como algunos lo mencionan, para nosotros era un mundo totalmente diferente. Ni siquiera sabíamos cómo prenderla. No sabíamos nosotros a dónde presionar, qué picar, hasta que por fin descubrimos que el botón se encontraba en la parte de atrás de la computadora. Y al final de cuentas logramos prenderla, logramos verla, el ratón, el mouse, pues nosotros lo conocíamos con dos botones y ahora teníamos un mouse de la Apple que no tenía ningún botón, no sabíamos cómo funcionaba y al final de cuentas logramos moverle alguito por ahí y cuando teníamos que apagarla ni siquiera teníamos idea cómo tenía que apagarse ese aparato. Así que le digo yo, no hay cosa más terrible que tener un instrumento poderoso en nuestras manos y no saber cómo utilizarlo. ¿A qué quiero llevarlos con esto? Que de la misma manera nosotros podemos tener la palabra del Señor en nuestra vida, lo cual Dios lo utiliza como un instrumento poderoso en nuestras vidas y para las vidas de los que nos rodean. Y no hay peor pesadilla que encontrarse que no lo puede entender, no lo puede comprender, no sabe cómo utilizarlo y al final de cuentas nos quedamos prácticamente en nada. Así que
el Señor permite que nuestras oraciones siempre sean el que nosotros podamos comprender la palabra del Señor para poder darle utilidad en el sentido de que podamos compartirla con aquellos que lo necesitan, ya sea una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de ayuda, incluso hasta una palabra de corrección, todo utilizando siempre este instrumento poderoso que Dios nos dejó, lo cual es su palabra, la cual sea bendita por los siglos de los siglos. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le entregamos este momento al Señor y le pedimos que nos ayude a digerirla, a entenderla, a vivirla, porque una vez que la comprendemos, podemos compartirla sin ningún problema y con toda facilidad, y más sabiendo que el Espíritu Santo, como dijimos la semana pasada, Él nos ayuda a compartir la palabra del Señor, cómo, cuándo y dónde y de qué manera compartirla con aquellas personas que la necesitan. Amén. Así que oramos y nos entregamos al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te pedimos y te rogamos de todo corazón, como siempre, Señor, que si hasta el día de hoy nosotros hemos pecado contra ti, Señor, que en tu misericordia tú puedas perdonarnos. Que en tu misericordia tú puedas darnos la oportunidad de poder estar a cuentas contigo, independientemente de la gravedad del asunto, Señor. Que tú en tu misericordia puedas vernos, Señor, y darte cuenta que no somos nada más que polvo, Señor. Al polvo volveremos porque de ahí venimos, Señor. De ahí tú nos formaste. Somos menores que los ángeles. Y te clamamos por misericordia, Señor, sabiendo que no podemos hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Absolutamente nada para ganarnos el perdón tuyo, Señor Santo de Israel, sino todo lo contrario. Por eso te rogamos, Señor, que en tu misericordia mires hacia nosotros y te veas, Señor, veas la necesidad que nosotros tenemos de ti, del ser perdonados y poder estar a cuentas contigo genuinamente, para que el día en que nosotros partamos de esta tierra o que vengas tú por tu pueblo, que nosotros podamos sin ningún problema, Señor, poder estar en tu presencia para siempre. Gracias, Padre. En tus manos entregamos nuestras vidas. Y una vez más te rogamos que seas tú enseñándonos a todos y cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Que seas tú ayudándonos, Señor, a incrustar tu palabra en cada célula y en cada molécula de nuestro cuerpo, a tal grado que nuestro entero ser, Señor, clame la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A quien de nuestros hermanos se encuentren afligidos y no poder concentrarse en este día, Señor, que seas tú trayendo consolación, esa paz, Señor, que el mundo no puede dar, sea sobre ellos para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Como podemos ver, gracias al Señor, estamos bien, está trabajando bien todas las redes sociales. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, el tema de este día es un mundo dividido y nos basamos en este caso en Juan capítulo 7 versículos 40 al 44, donde en mi Biblia Reina Valera 1960 tiene por título División entre la gente. Y ahora nos dedicamos a ver el versículo clave con el cual nosotros vamos a utilizar para fortalecer la clase de este día. Dice así el versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿A causa de quién? A causa de nuestro Señor Jesucristo y a causa de sus palabras, porque eran palabras que ellos podían notar que no eran palabras de un loco, como algunos lo llamaron por ahí diciendo que estaba endemoniado, sino que era una persona cuerda y que sabía perfectamente bien lo que estaba diciendo. Como dijeron algunas personas por ahí, que éste habla con autoridad, no como los dictadores de la ley, como pudiéramos decir, ¿no? Así que Cristo hablaba, sabía perfectamente, de lo que él estaba hablando y la gente podía notarlo. Pero eso que él hablaba causaba división entre las personas, en especial estas últimas palabras que pudimos nosotros ver en las últimas semanas. Ahora bien,
estudiando en este caso en particular estos versículos del 40 al 44, podemos notar que aquí encontramos 4 grupos de personas. Número 1, encontramos a las personas que consideran a Cristo el profeta. Note que es el profeta, no un profeta. Profetas ha habido muchos a través de la historia del pueblo de Israel, y Cristo no era un profeta más, como lo incluso mi jefe judío me lo ha confirmado a mí, que ellos piensan que Jesucristo para ellos era un profeta más de los que Dios había enviado, pero no lo consideran el Cristo, el Hijo de Dios, al menos gran grupo de entre ellos, que no lo consideran el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado por Dios para la salvación del pueblo de Israel. Pero aquí podemos ver que la Escritura no nos narra de un profeta más, sino del profeta. ¿Qué profeta? De acuerdo a Moisés, lo que él narra en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 18, él le hace a saber al pueblo de Israel, diciéndole, en este caso en particular, que vendría un profeta después de él, al cual tenían que oír. Y como les digo, en este caso en particular encontramos a las personas que tienen a Cristo como el profeta, otro grupo de personas que tienen a Jesús como el Cristo. El tercer grupo de personas lo encontramos allí mismo desde el 41, la segunda parte, hasta el 42, donde eran personas que no creían en Cristo. Y número 4, tenemos a las personas en el versículo 44, que eran personas que definitivamente rechazaban a Cristo y lo odiaban hasta la muerte, como nosotros vamos a ver en los próximos minutos. Así que muy bien, número 1, nosotros vemos en el versículo 40 que dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Como lo dijimos, no un profeta más, sino el profeta que Dios enviaría para la salvación del pueblo de Israel, para la guianza, mejor dicho, porque el pueblo de Israel no estaba cautivo todavía en aquellos momentos. En aquellos momentos ya eran libres, en aquellos momentos ya habían salido de Egipto y se encontraban en libertad, obviamente bajo el gobierno de nuestro Dios, pero en libertad, no eran captivos. Pero podemos ver en este caso en particular que ese profeta que ellos estaban esperando los guiaría así como los guió Moisés, aunque de una manera diferente que ellos no pudieron entender y comprender, pero que al paso del tiempo podemos descubrir que algunos lo descubrieron, lo entendieron, lo comprendieron y se rindieron a sus pies, como en este caso lo podemos ver a través del apóstol Pedro en 2 ocasiones diferentes. Miles de personas viniendo a los pies de Cristo después de haber comprendido que no solamente era el profeta, sino que también era aquel que Dios había enviado para la salvación de sus almas. No solamente librarlos de la esclavitud de los romanos, si pudiéramos decirlo emocionalmente, sino también espiritualmente liberarlos de sus propios pecados, porque eran esclavos de sus propios pecados. Como dice Cristo, el que obedece al pecado es esclavo de ese pecado. Amén. Así que, como les digo, podemos ver en este caso en particular que Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y al pasar el tiempo, no pasó mucho, cuando podemos ver que el pueblo parece ser que no estaba complacido con esa libertad que habían recibido de parte de Dios. En este caso podemos ver nosotros que ellos miraban, al menos la gran mayoría, a Moisés como alguien que pudiera proveerle para sus necesidades, si pudiéramos decirlo así. En todo el recorrido de esos 40 años podemos descubrir nosotros que estos hombres siempre traían quejas contra Moisés, quejas contra Aarón, quejas contra Dios, y en algunas ocasiones decían, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. En otras ocasiones decían, en Egipto teníamos pescado y nos llenábamos hasta hartarnos. Como diciendo, aquí nos estamos muriendo de hambre. Podíamos ver en este caso en particular que utilizaban la queja para dirigirse a Moisés y hacerle entender que tenían una necesidad,
cuando pudiera ser algo tan fácil como pedir. Nosotros vemos incluso en una ocasión cómo ellos al final de cuentas, en una ocasión se dirigen indirectamente hacia Dios, como diciendo, ¿quién pudiera darnos de comer carne? Como que si no tuviesen un Dios que ya les había abierto un mar entero para que pasaran en seco. Como que si no hubiesen visto que Dios había hecho una división entre el pueblo de Israel y de Egipto en el momento de las plagas. Como que si no hubiesen presenciado la protección de Dios cuando el faraón venía a atacarlos, cuando ellos estaban arrinconados contra ese mar, el cual después Dios lo abrió con su poder. Y no solo eso, sino en este caso en particular, ya Dios, ver que Dios le enviaba la bendición del cielo, el maná, para que ellos tuvieran alimento todos los días. Y Dios les decía, cada día recojan para que coman ese día, pero no guarden para mañana, porque no les va a servir. Y así el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto día tenían alimentos para ese día. Y si alguien lo guardaba para el siguiente día ese maná estaba podrido, estaba perdido. Ya no se podía comer porque estaba prácticamente en descomposición. Pero luego el sexto día, el Señor le decía, toma 2 porciones para hoy y para el día séptimo. Y qué cosa que pudieron ellos palpar el milagro de Dios, que cuando al principio se le podrían para el siguiente día, en el día sexto le duraba los 2 días perfectos, sin podrirse al día séptimo. O sea, sin embargo, con todo y eso, se quejan indirectamente contra Dios y dicen, ¿quién nos pudiera dar carne de comer? Y Dios con todo y eso les envía la carne. Pero como les digo, cuando pudiera ser tan fácil decirle, Señor, tenemos antojo de comer carne hoy y estamos en el desierto. ¿Puedes por favor proveernos en tu misericordia un poco de carne? Y Dios con gusto se las daría. Pero más sin embargo, sus quejas eran continuas. Obviamente habría una necesidad, pero pareciese más que se lo utilizaran como un pretexto para obtener lo que querían. Dios sabía que ellos no iban a morir de hambre y no iban a morir de sed. Dios sabía que tenía que suplirles agua y que tenía que suplirles alimentos, en este caso el maná del cielo. Pero con todo y eso, ellos iban como metiendo una excusa, si pudiéramos decirlo así entre comillas, porque la Biblia no lo dice, pero como diciendo, metiendo una excusa de por medio para obtener un beneficio, ya fuera el agua o ya fuera el alimento. Ya fuera que recibieran del Señor el maná, o que recibieran en este caso no la carne, las aves que Dios les envió para que se alimentaran. Pero que desde un principio podemos ver el descarrío del pueblo de Israel, inconforme en este caso en particular, que desde el principio empezaron a desviarse. Podemos ver cómo ellos se corrompieron, hicieron su propio Dios y dijeron, estos son los dioses, el Dios que te ha sacado a ti del pueblo, de la esclavitud de Egipto. Entonces le digo, pareciera que si en este caso en particular estuvieran viendo solamente por sus necesidades, y en este caso tenían a ese profeta, el cual era Moisés, para que les proveyera lo que ellos necesitaban. Ya lo habían visto obrar, ya habían visto que el poder de Dios se manifestaba a través de Moisés, a través de sus oraciones, a través de lo que él hacía en obediencia al Señor, y a veces hasta cuando no era obediente también el Señor se manifestaba, como en aquel momento que Dios le dijo, háblale a la roca, y Moisés la golpeó, y aún así el Señor en su misericordia les brindó agua para el pueblo de Israel. Pero como les digo, pareciera que se utilizaran la queja como un gancho solamente para obtener sus beneficios. Ahora bien, también tenemos al segundo grupo de personas, los cuales eran los que decían, este es el Cristo. Y como les digo, perdónenme, me adelanté. Déjenme volver atrás al profeta. Aun cuando Cristo viene después de ese profeta, el profeta que viene después de Moisés, que era el que estaba esperando el pueblo de Israel, pareciera que si el pueblo de Israel no cambiase mucho en ese sentido, pareciese que ahora que ha venido el Cristo,
más allá de querer recibirlo como su Señor y su Salvador, o como el guiador para que los llevara, en este caso en particular, hacia la voluntad de Dios, pareciera que todavía seguían viendo a ese profeta como con el fin de que supla sus necesidades. Y es interesante porque nosotros podemos verlo de los labios de nuestro Señor Jesucristo mismo, en este caso en particular. Si no se han olvidado de ello, estamos hablando de las clases que hemos visto hace un par de meses atrás. Y que nosotros hablamos del capítulo 6, el versículo 25 en adelante, el cual nos habla de Jesús, el pan de vida. Y fue el momento justo después, al día después de que Jesús había hecho esa multiplicación milagrosa, donde multiplica los panes y los peces, y luego al siguiente día, en la noche Jesús se va, al siguiente día van en busca de él, creen poder encontrarlo donde están los discípulos, lo hallan, y de ahí surge esta conversación. Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Note que Jesús le está diciendo a ellos, que la intención del corazón de ellos era simplemente satisfacer una necesidad. Como incluso podemos ver otro tipo de necesidades, no solamente del pan, en otros evangelios o incluso en este mismo, donde podemos ver a Jesucristo que algún día llegan 10 leprosos donde Él, le piden que los sane y les dice Él: vayan a donde el sacerdote, preséntense a ellos mientras iban del camino, y de entre los 10 todos fueron sanados, pero de entre ellos solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Y hasta Jesús le dijo: ¿que no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente viene este uno? Y todavía ese uno era extranjero, ni siquiera era israelita. Y entonces hasta Jesús lo expresa en este caso en particular, que en otro tipo de necesidades también las personas obtienen su beneficio y se alejan de Jesús. Parece ser como que si no hubiese en el corazón de estas personas dentro del pueblo de Israel un corazón agradecido por la misericordia de Dios, en este caso de haber suplido la sanidad en su cuerpo en los leprosos, y en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, por darles de comer, por darles de beber. Imagínense 40 años que el Señor los alimentó. Decían que estar mejor en Egipto, cuando en Egipto tenían que trabajar los 7 días de la semana, y ahora con el Señor solo iban a trabajar 6 días, el séptimo descansar, pero hasta que llegasen a la tierra prometida. Mientras estaban en el desierto duraron 40 años que no tuvieron que trabajar ni un mínimo en alguno de los días, y aún así tenían la alimentación los 2-3 veces las veces que comieran durante el día, los 7 días de la semana durante 40 años, y todavía con todo y eso tenían bebida sin tener que trabajar para pagarla, y con todo y eso tenían ropa que no se le desgastó y calzado que no se le desgastó durante los 40 años, y no tuvieron que trabajar para poder mantenerlos en buena condición para seguir usándolos, y con todo y eso seguían diciendo que estaban mejor en Egipto, cuando aquí no tenían que hacer absolutamente nada. Acá también con Cristo no tuvieron que hacer absolutamente nada, nada más que obedecer a Cristo de ir y presentarse a los sacerdotes. Y con todo y eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no vemos un agradecimiento de parte del pueblo de Israel. Le digo, es bien interesante porque pareciera como que si este grupo de personas estuvieran viendo a nuestro Señor Jesucristo solamente como alguien que podía cubrir sus bienes. Ahora sí, número 2, podemos ver a otros que decían: este es el Cristo. Y es bien interesante porque podemos ver que los hechos de Jesucristo, los milagros, las proezas,
las palabras de Cristo le ayudaron a estas personas a entender que Jesús era el Cristo. Como por ahí podemos ver a un grupo de personas en especial, ¿no?, que le dijeron, bienaventurados los senos que mamaste, porque ellos habían descubierto que Jesús verdaderamente era aquel que había de venir. Y luego también podemos ver en este caso en particular a Natanael, que cuando Cristo le dice que lo vio meditando, cuando Felipe había ido en busca de él, él le dice, solamente bastó eso, bastó lo que le dijo él para decirle, Señor, Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. No le dijo, tú eres el profeta que había de venir. Él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así que automáticamente esas pocas palabras que le dijo Cristo le ayudó para entender que quien estaba delante de él era el Cristo, el enviado de Dios para la salvación tanto de Israel, ahora que estaba siendo oprimido por los romanos, pero también para la salvación de sus almas. El Hijo de Dios presente delante de él. Y les digo, es bien interesante poder ver a otro grupo de personas diciendo, oye, este no habla como los escribas. Este hombre habla con autoridad. Él sabe lo que dice. O sea, sus palabras se hacían notar o hacían a las personas notar que Cristo o Jesús era alguien totalmente diferente a un humano común y corriente. Les digo, es bien impresionante poder ver que hay un grupo de personas también que pueden identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Y le digo yo, y le damos gracias a Dios por ello, porque en este caso en particular no habría duda en el corazón de ellos que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Así que le digo, le damos gracias a Dios por ello y vemos que este grupo de personas automáticamente lo identifican y dicen, este es el Cristo. No dicen, nos parece, los hechos que él hace, las palabras que él dice, como que creemos que es el Cristo. No, dicen, este es el Cristo. Y no necesitaron posiblemente mucho. En este caso en particular, como vemos otro grupo de personas, en las clases pasadas, hace como un mes, 2 meses, cuando hace la pesca milagrosa, dicen, oye, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero en este caso, este grupo lo identifica como el Cristo, no como el profeta solamente, sino como el enviado de Dios para la salvación de su pueblo. Número 3, podemos ver en este caso en particular a este grupo de personas que decían, esta es la segunda parte del versículo 41. Dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, habría de venir el Cristo? En otras palabras, podemos ver un grupo de personas que no creían en Jesús para nada. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, si podían ver los milagros, podían escuchar las palabras de Jesús. Para otras personas fueron suficientes un par de palabras para ser convencidos de que era el Hijo de Dios. Pero ellos parece ser que nada les podía mover de su pensamiento de que Jesús no era el Cristo. Precisamente por eso, mis amados hermanos, este grupo de personas conocían que Jesús había crecido en Galilea, no precisamente que había nacido ahí. Si ellos hubieran tomado la molestia cuando menos de preguntarle a María y decirle, oye, nosotros te vimos aquí y vimos que aquí criaste a tus hijos, nacieron tus hijos, todos nacieron aquí. O Jesús, el cual que se ve diferente al resto de tus hijos y de tus hijas. ¿Por qué él es diferente? ¿Dónde nació él? Y María, con toda tranquilidad y con toda seguridad, les hubiera dicho, bueno, nosotros tuvimos que ser empadronados, me fui, yo ya iba embarazada y él terminó naciendo en Belén de Judea. Entonces las cosas hubieran sido diferentes, porque ellos hubieran entendido que Jesús verdaderamente con sus actos estaba cumpliendo el papel del enviado de Dios, del Cristo, del Redentor del pueblo de Israel. Pero no se tomaron ni siquiera esa molestia. Entonces yo digo, ellos no tuvieron la oportunidad que tuvo María.
Cuando el ángel vino y le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, quedarás embarazada, Él salvará al pueblo de Israel de sus pecados, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, tú concebirás del Espíritu Santo y le pondrás por nombre Jesús. Digámoslo así. Ellos no estuvieron ahí, no lo escucharon. No escucharon a este ángel hablar con María, como tampoco escucharon a aquel ángel que le dijo a aquellos pastores, oigan, hoy en día ha nacido, en este caso, el Salvador del mundo. Está en un pesebre. Ese les va a servir de señal. Él acaba de nacer, como diciéndole, vayan, adórenle, bendíganle, etcétera, etcétera. Ellos no lo escucharon cuando este ángel vino a anunciar el nacimiento de Jesucristo. Como tampoco no pudieron escuchar aquella multitud de ángeles o de huestes celestiales, como dice la Biblia, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No tuvieron esa oportunidad y en ellos, como diciendo, ahora sí, como Santo Tomás. Santo Tomás decía, hasta si no veo el hueco en sus manos, no creeré que resucitó. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Así que ellos, como no vieron a Cristo nacer en Belén de Judea, no creyeron en Él. Pero les digo, no se dieron la oportunidad de charlar con su madre y preguntarle, oye, tu hijo todo lo que dice y lo que hace concuerda con el Cristo, el que Dios iba a enviar, pero su lugar de nacimiento no concuerda con ello. Y María les hubiera dicho, es que él no nació aquí. Él se crió aquí en Galilea con nosotros, vino pequeñito, pero él nació en Belén de Judea. Y allá estuviera su registro, porque a eso iban allá a empadronarse. Los varones tenían que ser empadronados. En este caso, por eso José fue a Belén de Judea a empadronarse. Y ahí, obviamente, al nacer el Cristo, ahí tenía que tener el registro de que Jesús había nacido en Belén de Judea. Aunque no le hubiesen creído a María, María les pudo haber dicho, bueno, váyanse a Belén de Judea y váyanse al registro civil y descubrirán que Jesús había nacido verdaderamente en Belén de Judea. Pues como les digo, como estos no vieron nacer al Cristo, terminaron rechazándolo y no creyendo en Él. Ahora bien, por último, tenemos a este grupo de personas, el más temible, si pudiéramos decirlo así en términos humanos, los cuales dice así en el versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle. ¿Para qué querían prenderle? ¿Para darle un festejo? ¿Para darle felicitaciones? ¿Para agradecerle a Dios por él y orar por él y orar con él? ¿Para qué querían prenderle? Dice, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo de morir. Dios había establecido que Jesucristo tenía que morir en esa cruz. Y no importa lo que el ser humano quisiera o pretendiera hacer en contra de Cristo, al final de cuentas no lograría hacerlo porque tenía que cumplirse la palabra del Señor sobre nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros podemos ver en este caso en particular, en el capítulo 7, clases que apenas acabamos de pasar hace un par de mesecitos, un mesecito, dice en el capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Así que en este caso en particular buscaban prender a Jesús para quitarle la vida. Y no es de sorprender porque ya lo habían intentado anteriormente. Cuando él, por primera vez, después de haber sido guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, luego se va allá al templo y ora, y toma, en este caso le dan para que lea la Escritura y encuentre Isaías, dice la Biblia, y les leyó acerca de sí mismo. Lo que él, el que venía en este caso en particular hacia el pueblo de Israel para guiarlo,
para hacerle entender que necesita cambiar su corazón, etcétera, etcétera. Todas las cosas que podamos agregar. Y Cristo termina diciéndole, hoy mismo se ha cumplido esta escritura en sus propios ojos, diciéndole, yo soy de este que está hablando, la escritura. ¿Y ellos qué quisieron hacer? Dice que quisieron despeñarle, quisieron atraparle y llevarlo, y en este caso llegó hasta el lugar donde estaba el voladero y quisieron despeñarle. Pero dice la escritura, pero ninguno le echó mano, porque no era el tiempo de Dios, no era la voluntad de Dios. Pero quisieron matarlo. Si hubiera sido así que Dios lo hubiese permitido, lo hubieran empujado y lo hubieran tirado al barranco para que se muriera. Aún desde aquellos tiempos, porque para ellos estaba quebrantando la ley de Dios, el mandato, la palabra de Dios. En este caso en particular, como incluso en una parte de la escritura dice, oye, te queremos echar mano, pero no por otra cosa, sino porque tú te haces igual a Dios. O sea, en otras palabras, al decir Cristo que Él era hijo de Dios, se hacía igual a Dios y querían matarle. Como les digo, no era la primera vez. Y como vemos en el capítulo 7, versículo 1, ya estaban buscando prácticamente cualquier pretexto para echarle mano, a apretarle el pescuezo, como decimos nosotros, y desaparecer a Jesucristo de la faz de la tierra. Ahora bien, nosotros podemos ver en este caso en particular, pero ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender a través de esta parte de la escritura en tan solo, ¿qué? 4 versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos? ¿Qué podemos adquirir de ellos? ¿Qué podemos, aparte de la enseñanza bíblica, qué puede ser aplicable a nosotros? Es sencillo, mis amados hermanos, que hoy en día existe un mundo totalmente dividido exactamente de la misma manera en que la vemos en las Escrituras. ¿En qué sentido? Bueno, número 1, podemos ver nosotros en este caso en particular que en los tiempos de Jesucristo, había algunos que creían que Jesucristo era el profeta. Y como yo le decía a los jóvenes, estos trataban a Jesús, si pudiéramos decirlo así, como el genio de la lámpara. Aquella lámpara que usted le daba unas frotaditas, salía el genio y le decía, quiero un auto nuevo. Y ¡pum! Auto nuevo para usted. Se iba el genio. Y otra vez, el genio de la lámpara, se me antoja que yo tenga una casa. ¡Pum! Ahí está su casa. Y el genio otra vez para atrás. Pero al genio no se le consideraba absolutamente para nada más que para recibir de él los beneficios personales, como nosotros pudimos verlo incluso a través de las palabras de Jesucristo. Hoy en día, de la misma manera, hay infinidad de personas en el mundo entero que al final de cuentas miran hacia el cielo, pero con el fin de obtener el beneficio solamente, sin siquiera ponerse a pensar que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, existe una responsabilidad de la cual tenemos que ser nosotros diligentes en ejecutar. Por decirlo, hay personas que tenemos dificultades, tenemos necesidades, ya sea económicas, ya sean morales, ya sean emocionales, ya sean mentales, ya sean físicas, ya sean materiales, pero siempre tenemos una necesidad. Incluso hasta dentro del círculo cristiano, si pudiéramos decirlo así. Y en el momento de nuestra necesidad, a veces hasta hablamos de más diciéndole a Dios, te prometo que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello y que hago aquello, con el fin de recibir de Dios ese beneficio que necesita, en especial cuando él o un ser querido suyo o ella están en un tiempo de enfermedad que al final de cuentas prácticamente algunos médicos a veces ni siquiera tienen la cura. Y empiezan a clamar a Dios, a pedir a Dios en su misericordia que les ayude, que les sane a él, a ella, o que sane a su ser querido. Y incluso, como les digo, a veces hasta tendemos a decir, te prometo que voy a buscar de ti. Te prometo que voy a ir a tu iglesia. Te prometo que voy a leer más la Biblia. Te prometo que buscaré un poco más tu rostro. Te buscaré de día, de noche, en la madrugada, en las tardes, en toda oportunidad que tenga. Viene el Señor en su misericordia,
No es que esté obedeciendo la voz del ser humano, sino que en su misericordia hace el milagro. Sana al enfermo. Si está enfermo de una enfermedad terminal, en su misericordia lo sana. Y dice, gracias Señor, y te doy gloria, honra, alabanza, aún dentro del cristianismo y fuera de él. Y gracias Dios, y pasa un día y está bien ferviente, 2 días, 3 días, una semana, y esa vida ferviente como que se va bajando, se va apagando. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y a cuando menos se da cuenta, se ha olvidado por completo de su Dios. Y miran a nuestro Dios como si fuera el genio de la lámpara, a quien pueden acudir solamente en momentos de necesidad, pero de responsabilidad, absolutamente nada. Hay muchas personas, como nosotros lo hemos escuchado en muchas ocasiones, muchas personas que pasan la vida pensando, bueno, como no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, pues no voy a hacer nada, me voy a quedar tranquilo hasta que Dios entonces me diga a mí, bueno, tu propósito que yo tengo para ti en tu vida es que seas maestro, o que seas pastor, o que sea evangelista, o que sea esto, que sea lo otro. Hasta entonces echaré mano de la escritura, echaré mano de las cosas de Dios, echaré mano de la escuela para prepararme. Cuando Dios ya ha dicho desde los tiempos de Jesucristo y a través de Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, siendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más propósito queremos para nuestra vida? Ya todo está escrito ahí. Y les digo, al final de cuentas, las personas prometemos a Dios con el fin de recibir el beneficio, y entonces, cuando ya recibimos el beneficio, se olvidan completamente de Dios. Así que les digo, permita el Señor en su misericordia, en este caso en particular, que nuestros pensamientos no es de tener al Señor como a alguien de quien recibimos beneficios solamente y nada más. No compromiso, no ir a predicar, no ir a leer la Biblia, no orar, no enseñar la palabra del Señor, ni aún a nuestros vecinos, porque no sabemos cuál es nuestro propósito, cuando el propósito simplemente es decirle a las personas las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. En otras palabras, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, que el Señor te ama y quiere salvarte de la condenación eterna. Para eso, como siempre les he dicho, no necesitas ningún título. ¿Quién necesita un doctorado para decirle a su vecino, vecino, Cristo le ama? Y cuando el vecino diga, Cristo, a ver cómo Cristo me ama, ¿por qué? Y entonces empezar a decirle lo que Dios dice en su palabra, de cómo trajo la salvación para su vida, para su alma, para él mismo, para su esposa, para sus hijos, para sus primos, para sus tíos. Y ahí tiene hasta el abuelo metido, al bisnieto, al nieto, al tataranieto, al tatarabuelo, al bisabuelo. ¿Qué más propósito puede encontrar en la palabra de Dios para su vida? ¿Para qué esperar tanto cuando Dios ya se lo dijo desde Jesucristo hace más de 2000 años atrás? Así que le digo, vengamos con ese compromiso para la gloria de Dios, sirviéndole de todo corazón por esos beneficios que el Señor ha hecho ya en nuestra vida. ¿A cuánto de nosotros no nos ha sanado? ¿A cuánto de nosotros no nos ha ayudado? ¿A cuánto de nosotros no nos ha suplido nuestras necesidades? Y ahí podemos hablar del trabajo, de la escuela, de los problemas de nuestros hijos con el bullying. Ahí podemos hablar de nuestra economía, de nuestro hogar, de nuestro transporte, aún hasta de la comunicación, de todo. Podemos ver que Dios nos ha bendecido a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué mejor que darle nuestra vida a Dios? En este caso, en servicio, en su obra y para la gloria de su nombre. Que vengan esos compromisos, amén, para la gloria de Dios. Pero que no tengamos a Cristo como el genio de la lámpara, solo para nuestro beneficio. Nosotros podemos ver, número 2, que hoy en día también existe ese grupo que cree que Cristo o que Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios, como dijo Natanael. Es el Rey de Israel, pero también el Rey del mundo entero ahora. Porque le ha quitado las llaves a Satanás, como dice la Escritura. Al final de cuentas, Él vive y reina para siempre. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro sustentador.
Y a muchos de nosotros nos hace falta ver el milagro de parte de Dios en nuestra vida para poder rendirnos. Pero reconocemos que Cristo es nuestro Dios. Él es el Mesías, como dice la Escritura. Algunos otros no necesitamos tanto milagro o tantas experiencias con Dios y nos basta con leer su palabra. Y con eso nosotros podemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay ese grupo de personas que al final de cuentas, a pesar de lo que Satanás quiera poner de tropiezo de delante de él, para que no venga a los pies de Cristo y lo acepte como su Señor y Salvador, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Nosotros, en este caso en particular, en mi vida personal, lo único que necesité es de una persona que fuera valiente, que fuera esforzada, que no esperara un título, un diploma que diga el doctor fulano de tal en teología, sino que simplemente se animó a decirme, Cristo te ama y el Señor quiere salvarte en mi trabajo. Y fue más que suficiente para que el Señor empezara a obrar en mi vida y yo prestara atención de ahí en adelante a todo lo que tenía que decirme. Y eso independientemente de la mala conducta que había visto de él en la anterioridad, en la antigüedad, meses atrás, a pesar del descarrío que había en su vida, a pesar de eso, independientemente de lo que a él había fallado al Señor y después venir a decirme que Cristo quería salvarme de la maldad, del pecado, de la condenación eterna, aún con todo y eso, fue suficiente para que mi corazón prestara oído a lo que tenía que decir ese hombre. Y desde entonces empecé a escucharlo hasta que empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y él lo notó. Y al final de cuentas terminé rindiéndole mi vida a Cristo. Sé que hay muchas personas que toman como excusa, dicen, oh mira, tiene un mal genio y dice que es cristiano. Mira ese, mira cómo... Y buscan como excusa los defectos en el pastor, en el líder, en el maestro, para decir, eso para mí es suficiente para no acercarme a Cristo. Cuando al final de cuentas es Cristo el que te está llamando, en este caso, para la salvación de tu alma. Independientemente de la buena o mala conducta que haya tenido la persona en la anterioridad, cuando tú lo conociste al principio. Le digo, para mí fue más que suficiente la palabra de Dios a través de esos hombres para creer que Jesús era el Dios, el Salvador de mi alma. Número 3, la segunda parte del versículo 41. Podemos ver en este caso en particular aquellos que decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice de la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿ha de venir el Cristo? En otras palabras, como les dije, como no vieron a Cristo nacer, ni tuvieron esa experiencia, no creyeron en Jesucristo. Y hoy en día no hay mucha diferencia. Hoy en día podemos ver a multitud de gente diciendo, tú estás loco. Lo que tú dices solamente son palabras de esos libros que fueron escritos por hombres. En otras palabras, como ellos no tuvieron la experiencia de estar allí cuando Dios les decía, escribe esto, y como ellos no oyeron a Dios diciéndole a esa persona, a ese profeta, a ese siervo de Dios en la Biblia, que Dios le dijo que escribiera lo que está escrito ahí, pues entonces no creen. No creen que es la palabra de Dios. Como ellos no estuvieron y no pudieron ver cuando el Espíritu Santo de Dios o Dios inspiraba la mente de esos hombres para escribir todo lo que tenemos en la Biblia, no creen que es la palabra de Dios. No creen que es la palabra de Dios y dicen, esos son escritos de hombres, son libros reunidos que escribieron otros hombres, pero que son hombres y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y usted lo ve en el mundo de las personas ateas, pero no solamente en los ateos. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿crees en Jesús? Dicen sí, pero le preguntas, ¿crees que es el Hijo de Dios? Dicen no, tampoco no lo aceptan. Hay personas como los judíos que creen en Jesús, sí,
porque Él estuvo sobre la tierra. Mi jefe me dice, Pablo, él nació a 20 minutos de mi casa, pero lo cree como el Hijo de Dios. No. Hoy en día no creen que esta es la palabra de Dios. Y me dijo mi jefe, oye, no, pero es que esas son palabras de hombres escritos, historias de ellos de la antigüedad. Le digo, jefe, ¿por qué crees que la Escritura dice que es por fe? Es por fe. Y que en sí, siendo honestos, no están diciendo una mentira. La palabra del Señor fue escrita por hombres. ¿Pues de dónde crees que salió? Que salió como el genio de la lámpara. ¡Pah! Apareció ya la Biblia escrita. Pues tuvo que haber sido escrita por hombres. Pero hombres que fueron inspirados por Dios, porque Dios quería hacerle saber a la humanidad, en especial en estos tiempos, que estábamos tan perdidos y tan perversos, que si no nos deja su palabra para que se nos comunique de ella, al final de cuentas moriríamos en nuestros pecados. Pregúnteme a mí, si no me hubieran predicado a Cristo, seguiría en mi vida de pecado, seguiría en las drogas, en la cocaína, seguiría fumando marihuana, seguiría quemando cocaína en cigarros, seguiría fumando cristal o absorbiendo cristal, seguiría en la borrachera, seguiría de mujeriego, seguiría faltándole respeto a mis amigos en cuestión de sus esposas, etcétera, etcétera. O posiblemente ya me hubieran matado por ser un hombre perverso y malvado. Si no hubiera sido porque Dios ha dejado su palabra. La palabra de Dios fue escrita por hombres, pero hombres que dedicaron su vida a Dios y quisieron vivir sirviendo a Dios, porque al final de cuentas, como siempre les he dicho, ¿cuánto puede vivir el hombre? ¿100 años? ¿120, 125, el que más se escapa por ahí? ¿Y después qué? Agarra tus 100 años y compáralo con la eternidad. ¿Valdrá la pena ir en contra de la palabra de Dios? Por supuesto que no. Nosotros podemos ver que hay muchas personas que aparentemente creen en Dios, pero siguen sin creer en la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Así muchas personas, le digo, hoy en día no creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo entero. Así que no hay mucha diferencia entre aquellos hombres que estaban junto a Jesucristo y entre los hombres de hoy en día. Y por último, se nos ha ido el tiempo, vaya. La gargantita no me ha ayudado mucho hoy. El último dice, el cuarto grupo, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. En otras palabras, hubo algunos que querían prenderle para quitarle la vida. Y como vimos en la Escritura, ya lo hacían desde hace tiempo. Estaban buscando cualquier excusa para querer acusarle, dice la Escritura. Hasta le trajeron a una mujer que la acababan de agarrar en adulterio pleno, con el fin de buscar una excusa para acusarle y al final de cuentas traer juicio sobre su vida y, si le fuese posible, quitarle la vida y desaparecerlo de la tierra. Lo mismo existe hoy en día. Aquel que no abre sus ojos y su entendimiento a lo que está pasando en el mundo, no se percata que estamos exactamente igual que en los tiempos de Jesucristo. ¿Cómo? Nomás véase las noticias. ¿Hasta dónde quieren llegar los homosexuales y lesbianas, los LGTBIQ y plus más y cuánta cosa y nombres siguen añadiendo cada día? Quieren destruir la palabra de Dios. En otras palabras, quieren prender a Jesucristo y matarle a través de la palabra. Y que lo hemos venido viendo a través de los años. Hace mucho tiempo, en Estados Unidos, la palabra de Dios se leía en las escuelas, hasta que llegó aquel presidente malvado que dijo, no más Biblia en las escuelas, no más estudio de la palabra de Dios. Terminaron sacando la palabra de Dios. Si pudiéramos decirlo entre comillas, atraparon a Cristo en las escuelas y lo eliminaron, lo mataron, lo destruyeron. Luego podemos ver que el Señor nos iba a quedar con las manos cruzadas y ese hombre terminó muerto. Luego podemos ver en este caso en particular, en los tiempos de Barack Obama, como dijeron, bueno, hay que eliminar a Jesucristo de los edificios gubernamentales.
de las cortes y de todos los edificios de gobierno, quitaron esos monumentos que hacían referencia a la palabra del Señor, en especial a los 10 mandamientos, y los desaparecieron. Hemos eliminado a Jesucristo, lo hemos atrapado, lo hemos pillado y ahora lo hemos triturado, lo hemos matado, lo matamos en las escuelas y ahora lo matamos en los edificios gubernamentales. ¿Y ahora qué? Tenemos a Biden apoyando todas estas leyes que van en contra de la palabra de Dios cuando se dice él que es cristiano y que cree en Dios, haciendo todo lo contrario a la palabra de Dios. ¿Y qué dicen ahora los homosexuales? Hay que reescribir la Biblia. Hay que quitar la parte donde dice acerca de Sodoma y Gomorra. Hay que quitarle los versículos que nos hablan acerca de la homosexualidad como pecado delante de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y mañana qué? Ya de por sí en Siria están matando a los cristianos. Ahora vendrán en Estados Unidos en la persecución a los cristianos. No, ya llegó. Hay hermanos americanos que han tenido que sufrir la cárcel por causa de la palabra del Señor. Y así lo vamos a seguir viendo. Pero algo que sí podemos ver en la Escritura, especialmente en este último versículo, es que dice, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. En otras palabras, creen haber matado a Jesucristo en la escuela, creen haber matado a Jesucristo en los edificios de gobierno, creen haber matado a Jesucristo, en este caso, en la comunidad, cuando al final de cuentas no se percatan que jamás podrán echar mano verdaderamente a Dios y a su palabra. Porque si bien es cierto que sus pensamientos cambian y pudieran llegar al día donde incluso cambien hasta la Biblia, lo único que nunca van a poder cambiar, no importa cuánto se esfuercen, es la verdad de Dios. Porque aunque cambiasen la Biblia, aunque aplastaran a todos los cristianos y los mataran a todos en el mundo entero, la verdad de Dios jamás la van a poder tocar. Y el día en que perezcan, lamentablemente, el día en que pasen de este mundo, se encontrarán delante de nuestro Dios en el juicio, y entonces Dios les va a condenar. En el sentido de que irán a la condenación eterna, lamentable y tristemente. Porque Cristo dice, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y Él dice, ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios pasará. Al final de cuentas, no importa lo que hagan en este mundo, no importa cuánto quieran echarle mano a Jesús a través de su palabra, a través de sus pequeñitos y de sus siervos, que lo único que intentan es hacerle saber al mundo, existe una eternidad en la cual nadie volverá para atrás. Y como les amamos tanto en el Señor, no queremos que te vayas en esa eternidad sin Cristo, sino más bien que te arrepientas de tu pecado y vengas a los pies de Cristo para que tengas esa salvación y esa vida eterna en Cristo Jesús. Y el día en que tú mueras y yo muera, podemos vernos nuestro rostro dando gloria a nuestro Dios por la eternidad. Y ellos pensando que somos sus enemigos número uno cuando es todo lo contrario. Ellos son los que se constituyen los enemigos de Dios. Pero al final de cuentas, querrán echarle mano o pretenderán echarle mano en esta tierra, pero jamás podrán hacerlo. Porque la verdad de Dios jamás la podrán cambiar. Gloria al Señor por ello. Permita el Señor en su misericordia que nosotros seamos sabios y entendidos y podamos descubrir, en este caso en particular, que Dios nos ama y quiere liberarnos de la esclavitud del pecado, porque Cristo dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No importa cómo uno piense o cómo se sienta, al final de cuentas podemos descubrir que son consecuencias de nuestro pecado, pero que al final de cuentas que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos y cada uno de nosotros, el mundo entero, tuviera la oportunidad para ser salvos. Gloria al Señor por ello. Así que permita el Señor que nosotros pensemos diferente. Y por último, como siempre, no puedo dejarlos ir sin la pregunta del millón. ¿Y tú que me ves? ¿De qué lado estás? ¿Con cuál de estos cuatro grupos de personas te identificas?
Sé honesto contigo mismo. Párate delante de un espejo y trata de reflexionar en el estilo de vida que tú estás llevando hasta el día de hoy. Y pregúntate, como a mí me han tocado en muchas ocasiones muchas personas que dicen, no, pero es que yo no soy malo, yo soy buena persona. Y cuando les pongo en perspectiva el estilo de vida que ellos llevan comparado con la palabra de Dios, descubren a sí mismos que en realidad no tenían nada de bueno, no tenían nada de buenas personas, porque seguían siendo mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, seguían en las borracheras, etcétera, etcétera, donde dice la Biblia, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Y al final de cuentas, le digo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y plantarnos delante de un espejo y preguntarnos, ¿y tú? ¿En qué categoría qué cabes tú? ¿En qué categoría quepo yo? Entre los que tienen a Cristo como un profeta solamente para dame y dame, entre los que tienen a Cristo, gloria a Dios por ello, como el Dios, el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, entre aquellos que tienen a Cristo como alguien, no lo conozco, no lo vine a hacer, yo no estuve ahí, yo no conozco de Él, no he visto su milagro, no he tenido experiencia. O por último, como el grupo de personas que odian totalmente a Dios hasta la muerte, que quieren destruir incluso, si les fuese posible, su palabra y a sus pequeñitos. ¿En qué grupo estás? Permita el Señor que aunque estuvieses en el grupo más perverso, estuvieras en los últimos, en los 3 grupos que no concuerdan bien con la palabra del Señor, con lo que Dios pide y demanda de nosotros, que puedas entender que hoy Dios te da una oportunidad. No es que eres una persona que diga, bueno, estás en el de los más malvados, fuera de aquí. No, no, no. Dios te sigue llamando hasta el día de hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a los pies de Cristo, pídele perdón y pídele que te ayude a vivir una vida digna de Él, una vida justa, una vida santa, una vida recta, que obviamente lo digo en los términos no precisamente donde digamos, me salió la aureola y ahora soy un santito y ya estoy vestido de blanco y cualquier momento salgo de este lugar para el cielo. No, no, no. Sino de que a pesar de tus debilidades, de tus flaquezas, de tus tropezones, tengas en el deseo en tu corazón y la intención de seguir buscando de Dios, de seguir esforzándote, de seguir agradando a Dios en todo lo que Dios te pide y demanda en el caminar diario de tu vida. O sea, solamente nosotros tenemos que entregarnos en la mano de Dios y en cada tropezón pedirle, Señor, perdóname, ayúdame a seguir adelante. Y el Señor en su misericordia, al ver lo profundo de tu corazón y descubrir que tú estás orando genuinamente, el Señor no tardará en complacerse en hacerte ese milagro, en especial si tiene que ver con la salvación de tu alma. Así que como les digo, ¿en qué categoría estás? Toma un tiempo y reflexiona en esta noche. Pero independientemente de donde te identifiques, recuerda que hay un Dios que te ama y quiere salvarte y te extiende la mano para levantarte y ayudarte a seguir adelante para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, y le pedimos a Dios que nos ayude? No hay ninguno de nosotros que somos justos y perfectos, a pesar de que nosotros podemos ver a Cristo diciendo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Sabemos que hay personas de las cuales hacen justicia para Dios, pero que después de Jesucristo necesitan a Cristo como Señor y Salvador para seguir adelante. Independientemente de eso, todos y cada uno de nosotros, dice la Escritura, que estábamos alejados, perdidos en nuestros delitos y pecados, y no hay ningún justo, ni aún uno, nadie, ningún ser humano. El único justo que tuvo cuerpo de ser humano y que verdaderamente fue justo fue Jesucristo. De ahí más, nadie, absolutamente nadie. Vemos a Pedro ser dirigido por Cristo y luego negarle, y luego aparte tener ese desamor hacia los hermanos que no eran judíos, porque cuando no estaban los judíos cerca se comportaba como gentil, pero llegaban los judíos y se apartaba de ellos. No ha habido ninguno, absolutamente ningún ser humano que fuese verdaderamente justo y que no necesitara la sangre de Cristo para la salvación de su alma. Así que oremos a nuestro Dios y entreguemos nuestra vida a Él y pidámosle que nos ayude
para la gloria de su nombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias, Padre, porque sabías que nuestra generación iba a ser la más corrupta, la más perversa, la más perdida, Señor, incluyéndome a mí mismo, Señor. Pero en tu misericordia te plació, Señor, dejar estos escritos para que las personas, generación tras generación, fueran transmitiendo tus verdades en un momento oportuno de palabra, de boca a boca, luego a través de unos escritos en esas plantas, en esas hojas de las plantas, luego escrita en los cueros de animales, luego vino la imprenta y ahora tenemos la era digital. Pero a ti te ha placido, Señor, traer tu palabra año tras año, generación tras generación, porque íbamos a ser más corrompidos con el fin de que prestáramos atención a tu palabra y fuéramos salvados a través de ella. Como tú mismo dijiste, el Espíritu es el que da vida y tu palabra son espíritu y son vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa misericordia tan grande que tú has hecho de dejar en nuestras manos tu bendita palabra para que nosotros podamos echar mano. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia, que tu Santo Espíritu siga paseándose a través de nosotros y siga llamando a los que han de ser salvos y a los que somos débiles, a los que tropezamos, Señor, y a los que queremos esforzarnos en vivir dignamente delante de ti, pero resbalamos, Señor Santo Israel. Danos esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para vivir como a ti te agrada, Señor. Levántanos, esfuérzanos, danos ese ánimo, Señor, para que digamos una vez más, y esta vez lo haremos mejor, y esta vez con la ayuda del Señor nos esforzaremos más, y le pediremos más ayuda a Dios, con el fin de que cuando partamos de este mundo podamos ir a tu presencia, por supuesto, pidiéndote perdón siempre por cada resbalón, por cada equivocación en nuestras vidas, en todos y cada uno de nosotros, de los que existimos en este mundo. Gracias, Padre, por ser misericordioso. Gracias porque tú puedes ver en lo profundo de nuestros corazones y puedes ver nuestras intenciones de que realmente queremos alabarte y bendecirte y glorificarte en todos los pasos que damos en nuestra vida diaria. Gracias, Padre amado. Ayuda, Señor, en tu misericordia a todos y cada uno de aquellos que todavía no te aceptan como tu Señor y Salvador, y tócalos con tu Santo Espíritu. Dales ese toque de vida, que experimenten, Señor, tu presencia, que experimenten tu poder, los que necesitan experimentar tu poder para ser salvos. Que no los dejes, Señor Santo de Israel, como en la antigüedad, sino más bien, Señor, que puedas tú en tu misericordia obrar milagros, obrar proezas, y que a través de ellos las personas puedan venir y ser salvas, rindiéndose a tus pies. Gracias, Padre amado. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No te olvides, Padre, de los enfermos, de los afligidos y de los necesitados entre tu pueblo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra, la cual era de vida o muerte para nosotros. Como les dije, si no hubiese llegado la palabra de Dios a mi vida, es posible que hace mucho tiempo ya estuviese muerto por mi estilo de vida lleno de maldad, de pecado y de rapacidad. Pero gracias a Dios porque Él siempre llega a tiempo a nuestras vidas, así como ante todos ustedes ha llegado a tiempo y ante aquellos que posiblemente nos verán en un futuro y que todavía no han rendido su vida a Dios, también el Señor llegará a tiempo a sus vidas para la gloria de su nombre. Una vez más, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares. De verdad que le agradecemos de todo corazón el poder ver, en este caso, de cuántas personas se están arrimando a escuchar la palabra del Señor a través de su siervo. Hemos visto el crecimiento en YouTube poco a poco, pero vemos que está siendo estable y le damos gracias a Dios por ello. Vemos a las personas, al número de personas, no a las personas, sino al número de personas que están viendo la palabra del Señor a través de su siervo en Facebook también.
Y anhelamos en el Señor que el Señor nos lleve a otras redes sociales donde también podamos compartir la palabra del Señor con el fin de seguir alcanzando almas para Cristo. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto, que Dios les bendiga.